desgloso los fundamentos del mapa de resolución de conflictos. Pequeños resúmenes, porque este mapa realmente es profundo, aunque a la par muy sencillo y muy eficaz. El día 1 estuve compartiendo unas nociones esenciales de lo que son las alas. Yo llamo alas al campo de información electromagnético, lo que traemos a expresar y lo que atraemos a nuestra vida para expresarlo. Nuestra vida funcionando, nuestra coproducción. También el día 2 hablé un poco de cómo funciona esa información, los modos de funcionamiento de esa información en ese campo sutil de información. El día 3 hablé de la reprogramación inconsciente y de la reprogramación consciente, que viene a ser cómo interactuar conscientemente en ese campo de información cuando hay un conflicto, puesto que si no hay un conflicto, pues la vida funcionando en sí misma, atrayendo hacia nosotros todo lo que necesitamos para expresar nuestros propósitos de vida, es puro amor, pura perfección. Y hoy me propongo hablar del conflicto para convertirlo en una oportunidad, puesto que si la vida no se equivoca, todo eso que está sucediendo constantemente, incluido cuando hay un conflicto, es algo que nos conviene. Lo que sucede conviene, dicen. Un conflicto, ya sabemos todos lo que es un conflicto. Un conflicto es cuando no estamos bien por algún motivo. Hay muchos grados, ¿no? Todo siempre va por grados. Y también un gran abanico de emociones adversas, de malestar, que son indicadores de que estamos en conflicto. En realidad, diría que esa emoción adversa es la alarma, el delator, es la manera que tiene ese funcionamiento inconsciente, ese automatismo que es la vida, de avisarnos de que tenemos una creencia obsoleta. Algo no va bien, algo se puede mejorar, algo se puede actualizar, ¿no? Igual cuando sale en nuestra computadora un mensajito que pone actualizaciones disponibles, ¿no? Algo así. ¿Cómo podemos hacer para interactuar con ese conflicto? Bueno, lo principal es reconocerlo, darnos cuenta que estamos en conflicto y, por supuesto, aceptar que el conflicto te pertenece. Si estás experimentando el conflicto es tuyo, sin lugar a dudas. Claro que es más fácil decir que el conflicto lo tienes porque fulanito o fulanita o menganito hacen o dejan de hacer no sé qué cosa, o han dicho o dejan de decir. Es muy fácil ver cómo la reacción que tenemos proviene de algo que ha sucedido en nuestro entorno. Y si ponemos ahí la responsabilidad, la culpa o el poder, obviamente quedamos totalmente desasistidos. Nos anulamos a nosotros mismos esa capacidad de mejorar o de transformar esa situación. Por eso es muy conveniente decidir que el conflicto, si lo estás experimentando, te pertenece. Hay una parte del conflicto que sin lugar a dudas es tuya, pertenece a una creencia que se ha quedado obsoleta, a algo en tu campo necesita actualizarse. Para lo cual, pues lo más lógico y lo más interesante es hacer una investigación. Así pues, uno de los pasos principales para resolver conflictos es la desidentificación, porque siempre es más fácil ver lo que pasa afuera que lo que pase adentro, ¿no? Siempre tenemos una idea más clara de lo que necesita fulanito, menganita, de lo que le está pasando. ¿Por qué? Porque desde fuera tenemos mayor perspectiva. Así que para contemplarnos a nosotros mismos es interesante una estrategia que podría ser ponernos afuera
de nosotros mismos, contemplarnos a nosotros y nuestra situación como si fuera una película. Si nosotros no fuéramos nosotros y eso estuviera ocurriendo ahí afuera, ¿qué podríamos decir de eso? ¿Qué veríamos? Hay muchas maneras de jugar a la desidentificación y muchas prácticas que la favorecen. Y es interesante porque te da mayor perspectiva a la hora de observarte a ti mismo. La desidentificación además tiene la ventaja de que si se hace desde un observador imparcial, desde el nivel espiritual y sin juicio, puede aportar mucha luz y puede aportar mucho movimiento, es decir, puedes moverte a diferentes puntos de vista de esa situación objetivamente para extraer la información necesaria que te ayude a ver qué es lo que realmente sucede. Más allá de la apariencia del conflicto, lo que hay es una creencia que se necesita resolver. Así que mediante juegos y estrategias teatrales se va accediendo a esa información para extraer, digamos, la palabra clave, una palabra que es como la punta del hilo del que tiramos para deshacer el jersey. No importa realmente si estás cogiendo exactamente la palabra o no, porque en un conflicto hay conceptos que se tocan. Las experiencias todas están vinculadas, entonces si lo que tienes que reprogramar es un concepto, por ejemplo, de fidelidad por el problema o la situación que estás viviendo en la que está apareciendo una situación que compromete eso, da igual que empieces por lealtad o da igual que empieces por amistad o que empieces por pareja, por lo que tenga que ver con la relación en cuestión. Las investigaciones son muy personales. En el curso de Levantando el Vuelo, que es el curso de resolución de conflictos, lo que hacemos es ir aprendiendo la dinámica por pasos para investigar el conflicto, extraer la información y después elaborar las estrategias de resolución. Las estrategias de resolución de un conflicto, una vez que se tiene claro cuál es la creencia que hay que reformular o actualizar, tienen que tener los 7 niveles básicos de experimentación de la vida en coherencia. A veces nuestro modo de funcionamiento inconsciente es muy hábil y utiliza esas prácticas, esas estrategias, se nos ocurren cosas. Simplemente a veces no es totalmente efectivo eso que se nos ha ocurrido, pues porque no están los 7 niveles, a lo mejor hemos implementado 4 o 5 niveles. Por eso es muy interesante conocer el mapa de los 7 niveles y asegurarse de que vamos a implementar los 7 niveles. En el caso de la elaboración de una estrategia para convertir un conflicto en una oportunidad, se empieza por arriba, por el nivel espiritual. ¿Para qué voy a hacer esto? ¿No? ¿Qué es lo que voy a obtener a cambio? ¿No? En el nivel mental, se utilizaría la estructura de la estrategia y las palabras, ¿no?, que se van a utilizar, porque es bastante importante la expresión impecable. Muchas veces nos contravenimos con nuestras propias expresiones, con nuestras inercias de vocabulario y con nuestros contenidos, con el contenido inconsciente que tienen las palabras que utilizamos y que, bueno, pues nos las han dado así y no nos hemos parado a ver realmente qué contienen. Simplemente las hemos heredado, las hemos tomado de nuestra educación, de nuestras experiencias del entorno, etc. La estrategia elaborándose, ¿no?, en su estructura, tiene también la parte emocional, el sentimiento consciente, el desde dónde, desde qué emoción o sentimiento
nos ponemos a hacer esa estrategia y, por supuesto, lo más importante es ejecutar la estrategia. No es de ejecutar, de matarla, es de hacerla, realizarla, pasar a la acción. Súper importante. En la investigación de un conflicto pasa muy a menudo que cuando descubres qué es lo que pasa realmente, entras en una comprensión que te da muchísima paz. Y eso es maravilloso. Pero comprender algo no resuelve exactamente el conflicto. Es el pasar a la acción, el llegar al primer nivel de experimentación, ¿no? Al nivel físico. Es ahí donde realmente, cuando se ejecuta la transformación, es cuando resolvemos el conflicto. Os voy a poner un ejemplo. Has estado comiendo con tu madre y cuando regresas a casa por la tarde estás toda la tarde de mal humor, toda la tarde mal, no sé qué, no sabes exactamente qué te pasa. Vamos a suponer que decides realizar una investigación y unos pasos de por qué estás tan de mal humor y de pronto encuentras qué es lo que ha pasado, cuál ha sido la frase, cuál ha sido la conversación, qué es lo que ha pasado en esa comida con tu madre que en el fondo te ha dejado mal cuerpo, ¿vale? De que tomas conciencia y lo observas desde el nivel espiritual y extraes esa información, ya te das cuenta de lo que pasa. En ese momento esos niveles de angustia, de ansiedad, de no sé qué, se rebajan porque comprendes lo que te está sucediendo. Incluso vamos a suponer que ese malestar lo tienes porque has sido un poco bruto, un poco bruta y le has dicho algo muy feo a tu madre. O bien pensado, no tendrías que haber tenido esa expresión o no era lo que querías decir. Bueno, pues sí, el reconocerlo, el verlo y todo eso te va a dar un poco más de tranquilidad. Pero verdaderamente no corregirás tu actitud si no tienes la valentía de coger el teléfono o de volver a visitar a tu madre para decirle: lo siento mucho, dije esto y en realidad lo que quería decir es esto otro, no me expreso correctamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y pasar a la acción para rehacer, es decir, generar una experiencia completa que tenga todos los niveles, que tenga conciencia y que esté en la dirección contraria a la que se ha generado la inercia que teníamos de comportamiento. Pues bueno, creo que principalmente, así como los pasos son muy lógicos, ¿no? La investigación del conflicto, extraer la creencia o palabra clave, elaborar los pasos o las estrategias de reprogramación y, por supuesto, pasar a la acción y realizarlas. Y ante todo ese trabajo consciente, la vida, que es puro amor, va y te da una nueva oportunidad que yo le llamo constatación. ¿Qué es la constatación? Pues que vuelves a tener un conflicto similar o parecido a todo eso que has reprogramado. ¿Para qué? Pues para que constates que realmente lo has recolocado en su sitio y no tengas la misma reacción con la misma inercia, sino que te des la oportunidad de tener en ese momento entonces una respuesta coherente a tu nuevo estado, a tu nueva comprensión, a tu nueva vibración. Y a partir de ahí ya no te vuelve a suceder ese conflicto, puesto que has aprendido o has tomado o has actualizado esa creencia que necesitaba una revisión, porque la experiencia de vida que estabas teniendo rebasaba los programas en los que se había encajado, ¿no?, esa otra creencia. Pues creo que hasta aquí lo que sería cómo convertir un conflicto en una oportunidad. Responderé preguntas que haya o agradecimientos, etcétera, que haya en el chat cuando corte la emisión en directo. Os invito
os invito a que conozcáis más profundamente este maravilloso mapa. Ahora estamos haciendo 4 ediciones de resolución de conflictos que titulamos Levantando el vuelo. Esta que empieza el día 11 es la tercera edición y la inscripción acaba el día 8. Tenéis todavía 4 días para pensar si queréis hacer una inversión en mejorar vuestra experiencia de vida. Os deseo de corazón lo mejor. Infinita gratitud por vuestra presencia, por vuestra atención, por vuestro acompañamiento. Bendiciones.